Hola, bienvenidos a esta clase. Vamos a ver hoy densidad. Primero vamos a conocer cuál es la densidad absoluta. Esta densidad se define como la relación entre la masa de una sustancia y su volumen, es decir, o en otras palabras sería el espacio que ocupa una masa de alguna sustancia o de algún cuerpo. La fórmula para calcular densidad es esta. Densidad es igual a masa entre volumen. Esta P, o una especie de P, es la densidad que se puede medir en gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre mililitro. La M es masa y sus unidades serían kilogramo o gramo. Y la V mayúscula es el volumen que se puede medir en centímetros cúbicos, metros cúbicos, litros o mililitros. Yo siempre les pongo lo que significa cada una de los símbolos que aparece en la fórmula y las unidades, porque a veces llegan a tener confusión de no saber cuál es densidad, cuál es masa y volumen. Entonces es muy importante que ustedes sepan en qué unidades se mide cada uno de estas magnitudes. Por eso es importante que no solamente anoten la fórmula, sino qué significa y las unidades. Entonces, al leer el problema, yo puedo así poder diferenciar mis datos, ¿de acuerdo? Y esta tabla también se las voy a poner en su material de Google Classroom para que la tengan, que son densidades de diferentes sustancias en la unidad de kilogramo sobre metro cúbico o gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, el ejemplo que vamos a resolver sobre densidad absoluta dice así. Un cubo de madera está hecho de roble y tiene 10 centímetros por lado y una masa de 700 gramos. ¿Cuál es la densidad absoluta del roble? Vamos a calcular la densidad en la unidad de gramos sobre centímetro cúbico, pero después les voy a enseñar también cómo se hace la conversión de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, para que puedan expresarla en cualquiera de las dos formas. Vamos a resolver el ejercicio entonces. Nos está diciendo que hay un cubo y nos da la medida de un lado del cubo, entonces tenemos primero que calcular su volumen, ya que no lo conocemos. Conocemos el lado, uno de los lados del cubo, y conocemos la masa, pero no conocemos pues el volumen del cubo en sí. Pero recuerden que para calcular el volumen de un cubo es lado al cubo, así vamos a calcular su volumen. Si no saben las fórmulas para calcular áreas y volúmenes, entonces les sugiero que las vayan investigando y anotando porque las vamos a utilizar de diferentes prismas. Por ejemplo, prismas rectangulares, cubos, cilindros, etc. Entonces, para un cubo el volumen sería así, lado al cubo. Por lo tanto, el volumen sería 10 elevado al cubo. 10 por 10 por 10. Entonces esto nos daría 1000 centímetros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen y tenemos la masa, podemos calcular la densidad. Recordemos que la fórmula es igual a densidad es masa sobre volumen. Entonces aquí vamos a sustituir. Densidad es igual a 717 gramos entre volumen, que son 1000 gramos. 1000 centímetros cúbicos, perdón. 0.717. Bueno, voy a poner el resultado acá abajo, 0.717 y serían gramos sobre centímetros cúbicos. Esta unidad se puede quedar así, ya que es digamos, una unidad permitida para la densidad. Podríamos expresarlo también en gramos sobre metros cúbicos. Voy a hacer la conversión para que ustedes vean cómo se hace, pero si no les pido que la indiquen en kilogramos sobre metro cúbico, entonces podemos dejarla de esta manera, ¿ok? Entonces, para convertirla de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, tenemos que hacer conversión de unidades. Eso lo vimos en el curso de física 1. Entonces, primero voy a convertir de gramos a kilogramos. Y sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Y después voy a convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Como la parte de abajo están los centímetros, entonces lo tengo que poner en el lado contrario para que se pueda eliminar, y abajo metros cúbicos. Entonces, un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Se multiplica por 1 y luego ese resultado lo vamos a dividir entre 1000. Y el resultado de esto lo vamos a multiplicar por 1.000.000 y se divide entre 1.
En este caso podemos obviar los unos porque cualquier cantidad que se multiplique por 1 y se divida entre 1 da la misma. Entonces lo que vamos a hacer es 0.717 entre 1000 por 1.000.000, ¿ok? Y entonces el resultado sería 717, pero ya se eliminaron gramos y se eliminaron centímetros cúbicos, entonces me queda kilogramo sobre metro cúbico. Y esta es otra manera de expresar la densidad, o sea, otras unidades, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si yo no les estoy pidiendo que lo expresen en kilogramos sobre metro cúbico y las unidades ya las tienen en gramos y centímetros cúbicos, se puede quedar así y no tenemos que hacer ninguna conversión de unidades. Si se los pido a fuerza en una unidad que no tengo desde un principio en mis datos, podemos convertir ya sea los datos desde un principio o sacar el resultado y el resultado final hacer la conversión de unidades. Tienen que poner mucha atención en eso de las unidades, por favor, lean bien. Y ahora vamos a ver la densidad relativa. La densidad relativa se define como el cociente, o sea, la división entre la densidad absoluta de una sustancia y la densidad absoluta del agua. Entonces, ahora, densidad relativa se va a simbolizar con la D minúscula. Esta es la densidad absoluta de cualquier líquido o sustancia y la densidad del agua. Bien, la densidad relativa no va a tener unidades porque voy a dividir la misma unidad entre sí misma, ¿ok? O sea, voy a dividir kilogramos sobre metro cúbico entre kilogramos sobre metro cúbico. Así que no va a tener unidades. Y lo único que me va a decir es qué tan grande o pequeña es la densidad de una sustancia con respecto a la del agua. La densidad del agua, si yo no estoy mencionando que es agua salada o un agua específica, entonces su densidad la vamos a tomar siempre como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En caso de que yo les dé otra densidad es porque se trata de agua de mar o algún otro tipo de agua que tenga sales disueltas y que varíe la densidad. Pero si solamente estamos hablando de agua dulce, de agua de la que usamos diariamente en nuestra casa para tomar o para limpiar, bañarnos, etcétera, entonces su densidad va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el ejemplo que vamos a resolver dice así. ¿Cuál es la densidad relativa del núcleo de la Tierra si su densidad absoluta es de 9500 kilogramos sobre metro cúbico? Ok, vamos a aprender cómo se hace. En este problema nos da solamente la densidad del núcleo de la Tierra y nos dice que son 1500 kilogramos sobre metro cúbico. Aparentemente es lo único que sé, pero digamos que la densidad del agua ya es una constante, del agua corriente, del agua de la llave, ¿ok? Entonces, esta siempre va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En cualquier problema de lo que veamos esta semana, si yo no les doy un valor específico para la densidad del agua, entonces se debe entender que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que esa sería entonces la densidad del agua. Repito, si nada más menciono que es agua, en cualquier problema que veamos durante estas clases, si solamente menciono agua y no digo que es agua de mar o agua diferente o les doy una densidad específica, entonces este siempre va a ser el valor de la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La fórmula para calcular la densidad relativa sería, es la densidad del fluido entre la densidad del agua. En este caso el fluido es el núcleo de la Tierra y vamos a sustituir, serían 9500 kilogramos sobre metro cúbico sobre la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto nos va a dar un total de 9.5. Recuerden que esta densidad relativa no tiene unidades ya que se están dividiendo kilogramos sobre kilogramos y metro cúbico sobre metro cúbico. Entonces se eliminan y nos queda simplemente 9.5. Lo que quiere decir que el núcleo de la Tierra es 9.5 veces más denso que el agua, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora, les voy a enseñar los despejes tanto de densidad absoluta como de densidad relativa para que no tengan ningún problema con esto del cambio de la fórmula. Bueno, para despejar la fórmula de densidad, la línea verde sería, digamos, como el igual. Vamos a verlo así de esta manera. Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces aquí está, mi línea verde es mi igual. Y la masa está dividiendo el volumen, entonces si tapo la densidad, sé que tengo que dividir masa entre volumen. Si yo quisiera calcular en lugar de la densidad la masa, entonces vamos a tapar la masa y ¿qué me queda? Densidad junto a volumen, así, las dos. Entonces eso quiere decir que si quiero calcular masa, sería densidad por volumen. Y si lo que quiero es volumen, lo tapo de aquí y entonces me queda masa arriba de densidad, por lo tanto sería volumen
es igual a masa sobre densidad. Entonces, esta es la fórmula de densidad y estos serían el despeje para masa y el despeje para volumen. Entonces, hay que leer el ejercicio para no entender o no directamente ir y calcular densidad, porque a lo mejor la densidad ya la tengo y me está pidiendo ya sea que calcule masa o volumen. Va a pasar lo mismo con la densidad relativa. También si les doy la densidad relativa desde un principio, puede ser que esté pidiendo la densidad del fluido, ya que la densidad del agua ya quedamos que es constante, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces se tendría que despejar la densidad del fluido, que es la que está en la parte de arriba. Por lo tanto, densidad del fluido sería igual, imaginemos que aquí está la densidad del fluido, se tapa y entonces sería densidad del agua por densidad relativa. Entonces esta es la fórmula de despeje para la densidad de un fluido si conozco la densidad relativa. Repito, ¿por qué nada más así? Pues porque la densidad del agua sí la conozco, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es una constante.